Hoy vamos a hablar sobre un tema que afecta a muchas personas en silencio, los vicios y cómo enfrentarlos según la filosofía estoica. Vamos a explorar cómo superar esas conductas dañinas que nos atrapan, como el alcohol, el tabaco, la comida en exceso y cualquier otro hábito que sentimos que controla nuestra vida. Si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de repetición de hábitos que sabes que no te hacen bien, este video es para ti. No se trata solo de abandonar los vicios, sino de entender el poder que estas conductas tienen sobre nosotros y aprender a recuperar el control. Porque, al final, vencer un vicio no es solo dejar de hacerlo, sino convertirte en una persona más fuerte y consciente. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguna de las próximas lecciones y reflexiones, donde seguiremos profundizando en temas que pueden ayudarte a encontrar una mayor fortaleza interna y serenidad. Y si este tema resuena contigo, te animo a que dejes en los comentarios la frase, fortaleza es elegir lo correcto, incluso cuando es difícil. Así, al compartir tus reflexiones, no solo te motivas a ti mismo, sino que también inspiras a otros que están luchando con situaciones similares. Ahora bien, el estoicismo nos enseña que la verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que queremos, sino la capacidad de no ser esclavos de nuestros impulsos. Los grandes pensadores estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio nos ofrecen una sabiduría profunda sobre cómo liberarnos de esos deseos que nos alejan de nuestra mejor versión. De acuerdo con el estoicismo, los vicios no son solo conductas, sino también manifestaciones de un desorden interno. El deseo de beber en exceso, de fumar, de comer sin control, no surge de la necesidad física, sino de un estado mental de desasosiego, de vacío o de evasión. Superar estos vicios, entonces, no se trata solo de resistir la tentación de hacer algo que sabemos que es malo para nosotros, sino de transformar nuestra relación con el deseo mismo. Para los estoicos, los vicios son ilusiones de placer que nos atrapan en un círculo vicioso de búsqueda y satisfacción inmediata, pero que nunca nos dejan verdaderamente satisfechos. Séneca decía que los deseos son como un fuego insaciable, cuanto más intentamos alimentarlo, más crece. Entonces, para cortar con un vicio, no se trata de luchar contra él directamente, sino de abordar las raíces que lo sostienen. ¿Qué necesidad emocional o mental estamos tratando de llenar? ¿Qué vacío o insatisfacción interior estamos cubriendo con ese comportamiento? Identificar esto es el primer paso para romper el ciclo. Cuando sientes la necesidad de beber para relajarte, o de fumar para calmarte, o de comer en exceso para consolarte, pregúntate, ¿qué sensación estoy buscando? El estoicismo nos anima a enfrentar estas preguntas con valentía. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba sobre cómo nuestras mentes tienden a crear necesidades artificiales y sobre la importancia de distinguir entre lo que necesitamos y lo que simplemente deseamos. Si bien el vicio nos promete un alivio temporal, solo lo hace a costa de nuestra salud y nuestra libertad. El enfoque estoico para enfrentar estos desafíos consiste en aplicar la disciplina mental para redirigir nuestra atención y nuestras acciones hacia cosas que realmente contribuyen a nuestro bienestar. Epicteto enseñaba que el verdadero enemigo no está fuera de nosotros, en el objeto de nuestro deseo, sino dentro, en la percepción errónea que tenemos de ese deseo. Al desapegarnos del placer momentáneo y al cambiar nuestra perspectiva sobre lo que realmente es valioso, podemos comenzar a reducir la influencia que estos vicios tienen sobre nosotros. Por supuesto, dejar un vicio no es un proceso rápido ni sencillo. Requiere tiempo, paciencia y perseverancia. Pero, según el estoicismo, la clave es no enfocarse en la resistencia pura y dura, sino en construir hábitos nuevos y más saludables. Los estoicos nos aconsejan reemplazar un mal hábito con uno bueno. Por ejemplo, si sientes la tentación de fumar, en lugar de luchar contra ese impulso con pura fuerza de voluntad, intenta reemplazarlo con una actividad que te aporte un beneficio real, como caminar, hacer ejercicios de respiración o incluso leer algo que te inspire. La fuerza de voluntad es un recurso limitado, y tratar de resistir constantemente solo con esto puede ser agotador. En cambio, construir un estilo de vida con prácticas y rutinas que te fortalezcan hará que los vicios pierdan lentamente su poder sobre ti. El segundo punto clave del estoicismo en relación a los vicios es la importancia de la perspectiva y el pensamiento racional. La próxima vez que sientas la necesidad de recurrir a un vicio,
párate y reflexiona, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Qué obtendré a largo plazo si cedo a esta tentación? ¿Qué obtendré si no lo hago? Marco Aurelio decía que uno debe imaginarse el resultado final de cualquier acción antes de tomarla, tanto lo positivo como lo negativo, y ver cuál de los dos pesa más en la balanza de la vida. Al aplicar esta reflexión, no solo estás resistiendo un impulso, sino que estás entrenando tu mente para ver el panorama completo. Los vicios tienden a atraparnos porque nos hacen ver solo la satisfacción inmediata, pero si puedes desarrollar la habilidad de ver más allá, perderán gran parte de su atractivo. Otra herramienta poderosa que los estoicos usaban es la premeditatio malorum, o la práctica de imaginarse los peores escenarios posibles. Si temes que dejar de fumar te hará sentir ansioso o dejar de comer en exceso te dejará con sensación de vacío, imagina cómo enfrentarías ese malestar. Visualiza el peor momento del proceso y prepárate mentalmente para superarlo. Esto no es para desanimarte, sino para que te fortalezcas y te acostumbres a la idea de que el malestar temporal es manejable y no es un obstáculo insuperable. Al visualizar estos momentos difíciles de antemano, estás construyendo la fortaleza mental para enfrentarlos con más confianza y sin miedo. Finalmente, uno de los principios más importantes del estoicismo es la aceptación de la realidad. Aceptar que romper un vicio no será fácil, aceptar que habrá días malos y días en los que sientas que estás retrocediendo. Pero la aceptación no significa resignación. Al aceptar la dificultad como parte natural del proceso, reduces la frustración y la ansiedad. Los estoicos dirían que debes aceptar la dificultad del cambio, pero seguir adelante a pesar de ella. Séneca decía que lo que realmente importa no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Aplicar este principio a tu vida diaria te permitirá enfrentar los momentos de debilidad con compasión hacia ti mismo, en lugar de con dureza o desánimo. Entonces, si estás luchando con un vicio, recuerda, cada vez que resistes, estás ganando fuerza. Y cada vez que cedes, es una oportunidad para aprender y volver a intentarlo con más sabiduría. Porque la verdadera autodisciplina no es nunca caer, sino levantarte cada vez con más determinación y claridad sobre quién quieres ser. Hemos hablado sobre los principios básicos del estoicismo aplicados a superar los vicios, pero hay más capas profundas que podemos explorar para que estos conceptos sean realmente efectivos en la vida diaria. Para los estoicos, la autodisciplina y la fuerza interna no se basan en la represión constante de los deseos, sino en la transformación gradual del carácter. Un concepto clave aquí es la ataraxia, que se refiere a la tranquilidad del alma, un estado en el que los impulsos y las emociones no nos gobiernan. Para alcanzar este estado, se necesita un cambio de perspectiva respecto a cómo vemos y reaccionamos ante nuestras tentaciones y deseos. Así que, continuemos adentrándonos en esta filosofía para aprender cómo aplicar estas enseñanzas de manera profunda y práctica. Una de las mayores dificultades para abandonar un vicio es que, en el momento, parece ser la respuesta inmediata a una necesidad emocional o psicológica. Imaginemos que llegas a casa después de un día agotador. Tu primer impulso podría ser abrir una botella de vino para relajarte o encender un cigarrillo para calmarte. En ese instante, el vicio se presenta como un refugio, un amigo que te acompaña y te ofrece un breve respiro. Pero el estoicismo nos invita a dar un paso atrás en ese momento y analizar, ¿qué estoy realmente buscando? Porque el deseo no es solo la necesidad física de consumir algo, sino un intento de escapar de la incomodidad emocional. Aquí es donde la práctica estoica de la reflexión anticipada se vuelve crucial. Antes de enfrentarte a una situación que sabes que puede activar ese vicio, ya sea el estrés del trabajo, la soledad o la presión social, dedícale un momento a reflexionar sobre cómo vas a actuar. La clave está en anticipar no solo la tentación, sino también las consecuencias de ceder a ella. Por ejemplo, si sabes que al salir con ciertos amigos terminarás bebiendo más de lo que te gustaría, imagina de antemano cómo te sentirás al día siguiente, la fatiga, el arrepentimiento, la sensación de haber perdido el control. Al visualizar estos escenarios, preparas tu mente para resistir de una manera más serena y consciente. Además, es importante entender que la verdadera autodisciplina no se logra solo a través de la fuerza de voluntad momentánea, sino a través del cultivo constante de hábitos y comportamientos positivos.
Epicteto decía que cada vez que elegimos hacer algo que sabemos que es correcto, aunque sea pequeño, estamos entrenando nuestra mente para ser más fuerte la próxima vez. Así, en lugar de enfocarte solo en dejar de lado un vicio, intenta construir un estilo de vida que promueva la autodisciplina. Quizás esto signifique iniciar una rutina de ejercicios, practicar la meditación diaria o desarrollar un pasatiempo que te apasione. Porque, al final, es mucho más difícil decir no a algo cuando no tienes un sí más poderoso al que dirigirte. Otro principio importante que podemos aplicar es el concepto de amor fati o amar el destino. Este es uno de los pilares más importantes del estoicismo y se refiere a aceptar todo lo que la vida trae, incluso las dificultades, como algo que nos ayuda a crecer. Si estás luchando con un vicio y sientes que es una batalla constante, este principio te invita a ver esa lucha no como un obstáculo, sino como una oportunidad para desarrollar tu fortaleza. Marco Aurelio decía que los desafíos son como las piedras en el río, el agua no se detiene ante ellas, sino que las rodea, se adapta y sigue fluyendo. Así que, cuando enfrentes la tentación, en lugar de verla como un enemigo, mírala como una prueba que te permitirá fortalecerte. Hay algo más que el estoicismo enfatiza: la importancia de la autocompasión. Muchas veces, cuando tratamos de romper con un vicio, nos llenamos de culpa y nos castigamos a nosotros mismos cuando fallamos. Pero este enfoque puede ser contraproducente. Según los estoicos, el verdadero crecimiento viene de la comprensión y el perdón. Séneca decía que el ser humano es una criatura imperfecta, y que las caídas son naturales en el camino del autodescubrimiento. Así que, si en algún momento caes en la tentación, no te hundas en el remordimiento. Acepta la caída como parte del proceso, pero levántate con la determinación de hacerlo mejor la próxima vez. La culpa, en exceso, solo alimenta el círculo vicioso y nos debilita. En cambio, el reconocimiento sereno de nuestros errores nos permite aprender y avanzar con más claridad. También es crucial que te rodees de un entorno que apoye tu transformación. Los estoicos hablaban de la importancia de la prosoche, o atención continua, que implica estar siempre consciente de las influencias que nos rodean. Si pasas tiempo con personas que refuerzan tus viejos hábitos, será mucho más difícil cambiarlos. Busca a personas que te inspiren a ser mejor, que compartan tus valores y que te impulsen a crecer. Recuerda que el ser humano es una criatura social, y nuestras decisiones están profundamente influenciadas por quienes nos rodean. Un grupo de apoyo sólido, ya sea en la familia, los amigos o incluso una comunidad online, puede ser un factor determinante en tu capacidad para superar un vicio. Finalmente, quiero que pienses en cómo te ves a ti mismo. Para los estoicos, el concepto de identidad es fundamental. Si te defines a ti mismo como alguien débil o incapaz de cambiar, es más probable que actúes conforme a esa creencia. Pero si, en cambio, comienzas a verte como una persona fuerte, resiliente y con la capacidad de superar cualquier desafío, esa visión se convertirá en la base de tus acciones. Séneca decía que debemos imaginar la versión más noble de nosotros mismos y vivir cada día como si ya fuéramos esa persona. Así que, cada vez que enfrentes una tentación, pregúntate, ¿qué haría esa versión de mí que quiero ser? Y actúa en consecuencia. En resumen, aplicar el estoicismo para dejar los vicios no se trata solo de suprimir un deseo. Se trata de entender qué es lo que realmente nos mueve, de redirigir nuestra energía hacia algo que nos haga más fuertes y de construir una identidad basada en la autodisciplina, la autocompasión y la claridad de propósito. Porque, al final, el verdadero éxito no está en simplemente evitar el vicio, sino en transformarnos en una persona que ya no se siente atraída por él. Como dijo Epicteto, la libertad es el control sobre nuestras propias elecciones. Así que, elige con sabiduría, elige con fuerza y, sobre todo, elige con amor hacia ti mismo y hacia la vida que quieres construir. Ya hemos cubierto cómo los estoicos veían el proceso de dejar los vicios como un ejercicio de autodisciplina y transformación interna, pero quiero profundizar aún más en las técnicas y las estrategias que podemos usar día a día para mantenernos firmes en este camino. En primer lugar, necesitamos comprender que la lucha con los vicios no es solo un enfrentamiento con las tentaciones externas, es, sobre todo, un enfrentamiento con la mente y sus patrones.
Los estoicos creían que nuestro entorno y las circunstancias solo tienen el poder que les damos. Por lo tanto, cuando enfrentamos un vicio, la verdadera batalla se libra en nuestra percepción y la manera en que interpretamos nuestras propias emociones y deseos. Aquí es donde entra en juego la práctica del premeditatio malorum, o la meditación previa de los males. Marco Aurelio, Epicteto y otros filósofos estoicos solían dedicar tiempo a imaginar con detalle las dificultades que podrían enfrentar en el futuro. Pero esta práctica no se trataba de caer en el pesimismo, al contrario, se hacía para prepararse mentalmente y, de esta manera, no verse sorprendido o abrumado por las emociones cuando esas situaciones realmente ocurrieran. Entonces, cuando hablamos de dejar un vicio, deberíamos tomarnos un momento para reflexionar y prever las situaciones en las que somos más vulnerables. ¿Es cuando estamos solos? ¿Es cuando sentimos presión social? ¿O tal vez después de un día particularmente estresante? Imaginemos, por ejemplo, que estás tratando de dejar el hábito de comer en exceso. Piensa en las situaciones más difíciles. Cuando tienes un mal día en el trabajo y todo parece ir mal, sientes la necesidad de consolarte con alimentos que sabes que no te benefician. En lugar de esperar a que el momento ocurra para ver si logras resistir, los estoicos sugieren imaginarte en ese escenario con antelación. Visualiza cómo te sentirás, cómo tu mente tratará de justificar el romper la dieta, y cómo tu cuerpo reaccionará ante la tentación. Luego, imagina también cómo vas a responder. Tal vez, en lugar de ir directo a la despensa, tomes un vaso de agua y salgas a dar un paseo corto. Al visualizar este tipo de respuesta con suficiente detalle, cuando la situación real ocurra, tu mente tendrá un plan al cual recurrir, y te sentirás más preparado para actuar conforme a tus valores en lugar de ceder a los impulsos momentáneos. Otra técnica poderosa es el uso de recordatorios físicos y mentales. Los estoicos a menudo llevaban consigo objetos que les recordaban sus principios, un anillo, una moneda o incluso un trozo de madera. Estos pequeños símbolos servían para traer a su mente el tipo de persona que querían ser, incluso en medio del caos. Tú puedes hacer algo similar. Si estás luchando con un vicio como fumar, puedes llevar una pulsera que te recuerde tu decisión de vivir de manera más saludable. Cada vez que sientas la necesidad de encender un cigarrillo, toca la pulsera y respira profundamente, recordando por qué decidiste cambiar. Este simple acto físico puede interrumpir el patrón automático y devolverte a un estado de conciencia. Además, no podemos subestimar la importancia de la repetición y la consistencia. Los estoicos sabían que cada decisión, cada pequeño acto, se suma y forma nuestra identidad. Si un día cedemos, no solo estamos afectando ese momento específico, sino también debilitando nuestra resolución a largo plazo. Pero, de la misma manera, cada vez que resistimos, fortalecemos nuestra capacidad de resistencia para futuras tentaciones. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un vicio, recuerda que no se trata solo de ganar esa batalla en particular, sino de crear un nuevo hábito mental y emocional que será más fuerte cada vez. También quiero hablar de una idea central en el estoicismo, la dicotomía del control. Epicteto insistía en que debemos aprender a diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Cuando se trata de vicios, a menudo intentamos cambiar cosas que escapan a nuestro control, cómo los demás reaccionan ante nuestras decisiones, cómo se siente nuestro cuerpo en el momento de la tentación, o incluso la intensidad del deseo. Pero si enfocamos nuestra energía en controlar estos factores externos, inevitablemente terminaremos frustrados. La clave está en centrarte solo en lo que realmente puedes manejar, tus pensamientos y tus respuestas. No puedes hacer desaparecer el deseo de inmediato, pero sí puedes decidir no actuar conforme a él. Y esa es una victoria significativa. Quiero que pienses en los vicios como cadenas invisibles que atan nuestra mente y nuestra libertad. Los estoicos valoraban la libertad interna por encima de todo, y cada vez que cedemos a un vicio, estamos renunciando a un poco de esa libertad. Imagina que cada impulso es como una voz que te dice, no puedes resistirme. Pero la verdad es que tienes la capacidad de decir, no, en cualquier momento. Esa es la esencia del poder personal. Marco Aurelio decía que el alma se vuelve invulnerable cuando aprende a decir, no, a lo que la degrada y, sí, a lo que la eleva.
Así que cada vez que te enfrentes a un vicio, piensa en lo que realmente deseas ser, una persona libre y en control, o alguien dominado por deseos temporales. Elige actuar desde ese lugar de poder. Por último, quiero enfatizar la importancia de redirigir la energía. Los estoicos no creían en simplemente suprimir deseos, porque el vacío que deja un vicio sin reemplazo puede ser difícil de manejar. En lugar de solo intentar dejar de hacer algo, piensa en cómo puedes redirigir esa energía hacia algo positivo. Si estás luchando con el alcohol, por ejemplo, dedica el tiempo que solías pasar bebiendo a aprender algo nuevo, a leer, a hacer ejercicio o a trabajar en un proyecto personal que te apasione. Cuanto más llenes tu vida con actividades que te nutran, menos espacio habrá para los vicios. Y, con el tiempo, comenzarás a notar que la atracción hacia esos viejos hábitos se desvanece. Porque, al final, los vicios son una forma de llenar vacíos internos. Y si esos vacíos están llenos de significado, de propósito y de amor propio, ya no necesitarás recurrir a ellos. Como decía Séneca, no es que las cosas sean difíciles porque no nos atrevemos, es que no nos atrevemos porque son difíciles. Atrévete a desafiar esos hábitos, atrévete a transformar tu vida con cada pequeña decisión que tomes, y verás cómo, con el tiempo, el poder de los vicios sobre ti se desvanece, dejando espacio para una versión más fuerte y libre de ti mismo.